minucioso para poder revelar todo lo que ahí se contiene, y al mismo tiempo en la exposición de Toya, como esa muestra de que las memorias pueden venir de todas partes y su gran pluralidad y pues como distintas formas de expresión. Entonces vamos ahora a darle el micrófono a Pilar para que nos ayude a responder las preguntas. Hay una pregunta sobre ampliar la noción de testimonio y si se podría equiparar la noción de testimonio a la de memoria. Es una pregunta muy interesante. Lo que yo diría es decir, testimonio implica dar testimonio o testamento. Y viene de ahí. Fundamentalmente la noción de testimonio se trabaja en ese sentido. Si alguien está dando testamento o testimonio, es fundamentalmente una llamada que implica una respuesta de alguien. Al dar testimonio, tú esperas que haya alguien que reciba ese testimonio y que reconozca ese lugar en el que te ubicas como persona que da testimonio. De la misma forma también se trabaja la noción a la narrativa, se le llama testimonio, que ciertamente, y ahí es donde viene pues con relación a lo de memoria, todo acto de testimonio implica un relato sobre el pasado, sobre lo que pasó en el pasado, y en ese sentido es un acto de memoria. Lo que yo diría en este caso, la noción de memoria es una noción mucho más amplia para dar cuenta de las diversas formas en las que pervive el pasado. Y como tal, hacer memoria es un acto, como mencioné al inicio de la presentación, que fundamentalmente en la que se narra, se le da significado al pasado desde el presente. Pero pues incluye muchas formas de narrar, no necesariamente la testimonial, que llama a esta, en la literatura de testimonio se habla siempre en ese sentido que hay una llamada y hay una respuesta. Debe haber una respuesta cuando se da testimonio. Y se preguntaba por la literatura, hay una amplia literatura, no sé bien la traducción, pero que se llama de witnessing, estudios de ser testigo, que trabaja esto mucho, tanto en el sentido de la relación entre testimonio, responsabilidad, y también en la manera en la que las personas, por ejemplo investigadores, personas de la sociedad se ubican frente al testimonio como personas que también reciben ese testimonio. Bueno, esa era la primera. Aquí hay una pregunta que no tiene nada que ver con la exposición, pero que me imagino que hay alguien interesado en conocer qué opina sobre el tema. ¿Cuál es su posición sobre la consideración de los militares como víctimas? Era para Pilar, pero Pilar me la pasó a mí. Yo personalmente estoy en contra de que a los militares se los considere víctimas. Absolutamente en contra. Me parece que los militares son agentes estatales armados que cumplen con un oficio, que obedecen órdenes. ¿Y cómo así que víctimas? Me parece un argumento muy complicado que ojalá no progrese, aunque hay mucha gente impulsando que se juzgue con el mismo parámetro guerrilleros y militares. Me parece que no tiene ningún sentido, pero bueno. Y luego hay otra pregunta que dice: hoy en día hay colectivos de víctimas que no quieren saber o hablar de memoria histórica por el énfasis que se hace en recordar el dolor. ¿Qué otras iniciativas de memoria conocen que rescaten la dignidad y cómo trabajarlas? Pues yo creo que acabo de hacer un muestrario de cómo se puede expresar el dolor de manera pública sin tener que volver a pasar por todo el episodio traumático. Es decir, es la creatividad de la gente, es valerse de medios como la fotografía, la pintura, la danza, mil cosas para expresar el dolor. Por eso te la pasé tuya, creo que lo respondió con su presentación. Acá hay dos preguntas que creo que están relacionadas, entonces las voy a contestar juntas. Dice, ¿de qué
qué manera se adjudican responsabilidades o tipifican a los sujetos cuando estos se constituyen como victimarios a partir de una previa victimización, por ejemplo en el caso del reclutamiento forzado. ¿Cuál es el posible tratamiento que la justicia transicional puede desarrollar en estos casos? ¿Cómo afrontar el aparente antagonismo de justicia y memoria? Y acá una pregunta relacionada que dice, ¿crees que sea la zona gris la movilización de las víctimas a un lugar del victimario un tipo de respuesta a un evento extremo? ¿Están estas respuestas mediadas para la cultura? Creo que estas preguntas son importantes porque precisamente yo creo que lo que hacen es que nos desbarata esta idea de que hay víctima-victimario y de esas posiciones como tan estables, es decir, el caso del reclutamiento forzado. Si bien, entonces, ¿cómo podemos? Y en la literatura de justicia transicional yo creo que se está empezando a trabajar también con la literatura sobre memoria, esta idea de cómo podemos trabajar con nociones mucho más dinámicas en las que las circunstancias de la guerra o las circunstancias de la atrocidad ubican a los sujetos en momentos diferentes. Lógicamente, no estamos acá para tratar de banalizar, lógicamente quienes claramente, y esto va a la pregunta inicial que iba para Toya, muy claramente tiene una responsabilidad en la organización de este tipo de eventos de atrocidad masiva. Pero cuando estamos hablando de, por ejemplo, personas que fueron reclutadas de manera forzada, que fueron raptadas como niños y crecieron en un grupo armado y fueron forzados a toda una serie de actos de violencia y se convirtieron en victimarios, creo que como sociedad y la justicia transicional tiene que interpelarse para reconocer esas dimensiones. Y creo que ahí también, de ahí lo que se dice, esa diferencia entre la memoria y la justicia. Yo diría, bueno, ahí, por ejemplo, esa noción de la justicia, y a veces uno lo encuentra en el reclamo, por ejemplo, de las mismas madres, en el reclamo de las personas que fueron combatientes, desmovilizados, que fueron reclutados forzadamente, es decir, cómo rescato esa dimensión humana, cómo rescato esa situación de víctima. Entonces, lo que yo les estoy diciendo y creo que no hay una respuesta muy clara es que si hay un problema difícil cuando trabajamos solo desde dos nociones, porque por una parte evita asumir la responsabilidad que tenemos el resto de la sociedad como cómplices de diferentes maneras, pero otro asume que un sujeto solo se comporta de una sola manera. Y creo que eso tiene que entrar dentro de los procesos de verdad, dentro de los procesos de memoria. Creo que, por ejemplo, el caso del CARE, que ha sido una discusión muy grande en ese sentido. En el CARE San Carlos se han preguntado si personas que fueron nacidas como victimarios, pero que son acá de la localidad, ¿cómo enfrentamos la relación con estas personas? Creo que hay una dimensión local en que a nivel local pueden haber ciertas respuestas para decir, por ejemplo, en este caso dijeron localmente que había un horizonte de reconciliación. En otros casos, en otras comunidades, no se considera. Y por eso creo que es también importante diferenciar lo que a nivel local puede verse como formas de justicia a ese nivel y lo que dentro de un proceso más macro de justicia transicional se puede decir en términos del conjunto de acciones de estos sujetos. Y en ese sentido sí creo que esto, lo de la zona gris, lo que se dice, cuando se dice que es lo que moviliza a la víctima de un lugar de victimario a una respuesta a un momento extremo, creo que está ahí. Y por eso es que, por ejemplo, nociones como o sentimientos o acciones como los de la venganza hablan tanto de la memoria, hablan tanto de eso. Y por eso es que la venganza es tan inmovilizadora, porque es un tipo de experiencia que legitima en el día a día esa condición de víctima. Y una respuesta que es una respuesta destructiva, pero que legitima en ese sentido. Entonces creo que acá sí la zona gris, y por eso decía la noción de Primo Levi, dice, así, al estar en esa zona gris, ya sea no como victimario directamente de ser agente de violencia, pero por ejemplo, de colocarse en otro tipo de responsabilidad, complicidad o colaboración o apoyar de forma indirecta que esto de una u otra forma, esas respuestas
mantienen y alimentan un cierto régimen de criminalidad. Y por eso hay necesidad, hay responsabilidades en todos estos casos. Hay que reconocer todas esas responsabilidades. Aquí hay una pregunta de cómo se explica la existencia de tantas iniciativas de memoria en el oriente antioqueño comparada con otras regiones. Yo creo que influye mucho la religiosidad, es un sector, una región muy, pero muy religiosa. Hay una tesis muy interesante sobre eso, precisamente, sobre las nociones de justicia que tienen los habitantes del oriente antioqueño, y ahí uno se da cuenta que todo pasa por la religión, todo pasa por la religión. Entonces, eso de que haya calvarios y que haya trochas por la vida y que haya alumbramientos, todo eso está muy ligado a la religión católica. Y por eso, y además hay otro factor importante. Ahí han operado fuertemente dos ONGs que son el CINEP, acompañado toda esta. Sin el CINEP es posible que no se hubieran desarrollado tanto las iniciativas de memoria en el oriente. El CINEP impulsó mucho las iniciativas de memoria en el oriente. Y ONGs locales, una que se llama Provísame, también impulsando y apoyando las iniciativas en el oriente. Por eso pienso yo que ahí se ha desarrollado tanto el tema de la memoria. Para entrometerme en esa respuesta, también creo que en el caso del oriente antioqueño también es muy importante una historia de movimientos cívicos que data hasta los años 70, muy fuerte, y esa percepción del oriente antioqueño como región social, política y cultural. Pero toda esta historia de los movimientos cívicos, los movimientos de los alcaldes por la paz, entonces eso ha alimentado mucho estructuras colectivas, y también, por ejemplo, el caso del Salón Nunca Más de Granada, de mujeres organizándose inicialmente independientemente como mujeres para decir respondamos a esto, y posteriormente con el apoyo de otras organizaciones se estructuran más como iniciativa de memoria. Acá la pregunta dice, ¿qué procesos se llevan a cabo después de que las víctimas cuentan su relato? Esto puede volver a reactivar su memoria y sentimientos. Y creo que esa pregunta también está relacionada con la pregunta que se hacía acerca de los dolores que medida que puede reactivar. Sí, ciertamente siempre el evocar un relato de sufrimiento, o incluso el evocar un relato de resistencia, pero resistencia en el contexto de la guerra, evoca sentimientos. Esa es una respuesta que todos tenemos en general. Incluso recordar tiempos felices pasados llaman a la nostalgia, generan sentimientos muy fuertes. En el contexto, en el proceso que se hizo con el grupo de memoria histórica, lo que se aseguraba era cómo hacer procesos en la que yo creo que lo que también está detrás de las iniciativas de memoria, en la que se evoca en el pasado, no en abstracto o por fuera de primero pensar el para qué recordar, el para qué se está evocando el pasado. Una vez que las personas y los individuos, y por lo general las personas dicen es doloroso, pero hay que evocar o recordar el pasado porque necesitamos que en el resto del país se conozca qué pasó en esta región. Ya hay un sentido del para qué, y las personas entonces le da un sentido al evocar estos sentimientos. Pero por otra parte, al hacerlo dentro de un contexto de confianza, en un ambiente que se sientan seguros, y con los apoyos, pues en el caso del proceso que se siguió con el grupo de memoria histórica, se trabajaba muchísimo tanto criterios de generar acuerdos entre los grupos para garantizar que no se juzgara a quien hablaba o que se presentaran momentos de apoyo, como también apoyo psicosocial. Pero de hecho, pues sí está muy claramente documentado tanto en la literatura de memoria como en la literatura de tipo psicosocial, que el contar, el narrar eventos dolorosos dentro de un contexto seguro, aunque generen llanto, aunque generen toda una serie de cosas, puede tener una dimensión, lo pongo entre comillas, terapéutica, pero pues es una dimensión al mismo tiempo que permite dar sentido
a el por qué narrar este tipo de historia. Aquí hay una pregunta que dice: ¿en qué medida un acto como un plantón, performance o marcha puede trascender de la memoria de las víctimas a impactar las prácticas de los victimarios? No quisiera ser negativa, pero me temo que no mucho. Es decir, impactar las prácticas de los victimarios a partir de la exhibición pública del dolor de las víctimas. He visto un par de casos nomás, pero no es propiamente un plantón, y no es propiamente una marcha, sino es el abrazo de una madre que se le bota a un paramilitar que está rendiendo versión libre. Un duro, porque yo lo venía entrevistando hacía rato y era un duro, el tipo era un tipo inconmovible, y se le bota a la mujer en una de esas versiones libres, lo abraza por la cintura y le dice: yo lo perdono, usted me mató a mi marido y a mis hijos, y solo le pido que me diga dónde está enterrado el chiquito. Eso, por ejemplo, quebró al paramilitar, pero es muy raro, y un plantón no creo que quiebre un paramilitar ni que lo haga pensar en sus remordimientos, y no creo, me temo que no. Una pregunta que dice: ¿qué se puede hacer frente a la complicidad del Estado? ¿Qué se recomienda? Bueno, es decir, que la forma de resistencia que más se ha escuchado y que conozco, dice la persona, es la de rechazar de forma directa al Estado, de rechazar sus ayudas asistenciales y su impunidad. Yo sí creo que una de las cosas que era muy claro en la manera como los testimonios y los relatos y las mismas conversaciones en las diferentes comunidades y grupos con los que se trabajó en el grupo de memoria histórica, es que esta dimensión interpretativa de la responsabilidad del Estado y de la complicidad del Estado estaba siempre muy presente. Se narraba describiendo de forma concreta de qué manera eso se expresó, y también se narraba o se discutía en el sentido de que las respuestas o las respuestas del Estado frente a lo que habían sido los hechos victimizantes, por lo general no implicaban para la gente una reparación real, y a la vez en el contexto particularmente de la impunidad. La impunidad, pues yo no lo traje a colación, pero sí es muy claro también, es un énfasis narrativo que está muy presente en las memorias de las personas. Es un horizonte de, digámoslo así, narrativo, en el sentido que desde ahí está la duda. Si bien se rescata la memoria, se hace la memoria para identificar, para llamar a la justicia, también se hace memoria porque se tiene esa percepción de que la impunidad sigue presente. Entonces creo que en ese sentido es algo que está muy presente. Yo realmente, pues, cosa de qué se puede hacer frente a la impunidad del Estado, hay todavía parece tener una respuesta mucho más concreta, pero creo que yo quiero seguirme refiriendo a los testimonios, porque lo que sí era muy claro era que frente a la vulnerabilidad y al riesgo en el que muchas personas en este país se encuentran para, digámoslo así, denunciar o hablar o nombrar la impunidad del Estado y ese papel tan directo, estas formas sutiles o indirectas en las que se narran este tipo de colaboraciones son formas en las que la gente dice: por eso es tan importante que este tipo de verdad testimonial, de este tipo de memorias que narran este tipo de acciones, se reconozcan, y que se reconozcan que estas también están hablando de una u otra forma de hechos concretos. No, es que estaba pensando en el caso mexicano. Yo soy medio mexicano, entonces me
siento muy tocada por lo que acaba de pasar con los normalistas de Ayotzinapa. Qué diferente es México de Colombia. Apenas desaparecieron los 43 estudiantes, apareció un letrero en el Zócalo de Ciudad de México que decía: fue el Estado. Sin lugar a dudas. O sea, en México no hay ninguna duda y lo gritan en las manifestaciones y lo gritan permanentemente que fue el Estado. Aquí en Colombia somos muy timoratos. Claro que es que aquí asesinan de una manera brutal a todos los que se atreven a señalar al Estado como culpable. Pero digamos, cada pueblo tiene su manera de señalar y en Colombia pues evidentemente muchos de los crímenes de Estado pues, son crímenes de Estado. Lo que pasa es que aquí la cosa es peligrosísima. Bueno, yo quisiera contestar una pregunta que me hacen aquí, que es: ¿cuáles son los mecanismos de lo que tú llamas destrucción de las memorias? Pues los mecanismos para destruir las memorias es el anonimato, o sea, ¿cómo se destruyen las memorias? Destruyendo a la persona y mandándola al ostracismo absoluto. A mí me parece que la mayor manifestación de una destrucción de memorias es lo que ocurre con los NNs en Colombia, con los desaparecidos, porque de esa gente no se vuelve a saber nada, no se sabe quiénes son, no se sabe quién los mató, o sea, eso es destrucción de memorias, eso es destrucción de memorias. Ahora, puede suceder que alguien rescate esas memorias, se ponga a buscar, a indagar y descubra un hilito, que esa persona era fulanito, qué sé yo, pero por lo general los NNs son un manto, un limbo de desmemoria impresionante, es un mar de destrucción de memorias. Para comentar brevemente sobre esa, creo que hay una de las que no me acuerdo cuál es lo que la tiene este tipo de emblema que dice: podrán destruirnos pero no podrán destruir nuestra memoria, que se ha trabajado mucho en el sentido incluso en los regímenes más totalitarios, de las primeras acciones que cualquier régimen totalitario ejecuta es tratar de destruir lo que conserva la memoria de lo del antes, archivos, a quienes se preservan, los intelectuales que la hablan, buenos liderazgos y todo este tipo de cosas. Pero de hecho, y es un poco esta noción de la memoria como resistencia que se dice, de todas formas la memoria que se transmite de forma oral e individualmente se puede preservar ciertas cosas. Pero lo que sí muy claramente sí se destruye muy fácilmente es la posibilidad de contar esa memoria, los mecanismos o los espacios en los que se pueda contar. Yo tengo una pregunta que no sé, no la entiendo muy bien y puede ser que hay algo que no sé, entonces la voy a formular de pronto todavía, no sé si la pueden responder. ¿Cómo ha influido la política de recompensas, eso es lo que no entiendo, en las estrategias de resistencia? O sea, no sé muy bien a qué se refiere con lo de las políticas de recompensa. Una pregunta que desgraciadamente no se la voy a poder contestar como quisiera, porque la investigación que hicimos sobre iniciativas de memoria fue una investigación preliminar que hay que continuar. Y uno de los grupos que menos investigamos fue el de los afrocolombianos. Ahora, yo soy antropóloga y yo sé que los afrocolombianos manejan rituales de memoria impresionantes. Cantidades de rituales, por ejemplo, en la costa caribe, pues tuve ocasión de hacer trabajo de campo en la costa de Córdoba y de Sucre, y hay cantidades de rituales relacionados con la memoria. En el caso de la investigación que hicimos para memoria histórica, encontramos mucha memoria de los afrocolombianos relacionada con cantos, con bailes, sobre todo con cantos y con bailes, pero pido excusas, porque esa no es la memoria de los afrocolombianos, esa hay que construirla, o sea, la investigación era una investigación pues, que tenía sus límites y no podía cubrir todo el territorio nacional, y la costa pacífica
está una investigación que hay que adelantar para que sepamos realmente cómo conciben y cómo manejan y cómo guardan en memoria los grupos afrocolombianos, sobre todo de la costa pacífica. Y aquí la persona que pregunta dice que dentro de las prácticas de los pueblos afrocolombianos existe una en la cual ciertas personas de la población se reúnen y realizan un ritual de petición a los dioses negros malos, no a los dioses negros buenos, para que ellos maldigan a aquellas personas que han realizado masacres y que han causado gran dolor a toda la población. No es un ritual que se haga de forma común, pero toda población sabe de su existencia. Bueno, ahí está un ritual, hay que investigar. Bueno, y a mí me queda una pequeñita rapidísima, que también es como esas preguntas que uno no puede contestar. Es difícil. ¿Cómo podemos contribuir? ¿O cómo pueden contribuir? ¿Cómo podemos contribuir las víctimas no directas y la sociedad a la construcción de una memoria permanente que permita conocer la historia de Colombia en cuanto al conflicto? Pues asistiendo a este tipo de eventos, hablando sobre el tema, leyendo, interesándose, asistiendo, ¿sí? comprometiéndose a fondo con el tema, no sintiéndose aparte, sino sintiéndose parte de todo este gran proceso alrededor del tema de la memoria. Igualmente, como también complementar un poquito lo que decía Toya, desde el Centro de Memoria se venía tratando de complementar ese repertorio de iniciativas y de continuar en un ejercicio, digamos, de registro. Es un proceso súper complejo y sé que ahorita ya hay más de 300 iniciativas identificadas y que se están, digamos, revisando como para complementar la información que se tiene sobre ellas y depurar un poco más ese registro. Se ha llegado incluso como a hacer distinciones entre si se pueden llamar o no iniciativas o si son acciones, dependiendo como también de su duración en el tiempo. Hay un montón de discusiones, pero ese registro se ha seguido llevando a cabo y queremos muy pronto en la página del Centro de Memoria tener disponible un mapa de la memoria, donde uno pueda como navegar como un poquito georreferenciadamente y encontrar dónde están esas memorias y qué es lo que están haciendo. Entonces, esa es una forma. Y lo otro también es a través de esta aplicación que tenemos para teléfonos inteligentes que se llama Rutas del Conflicto. Esa también es una forma de participar, que ahora que se viene la temporada de diciembre, de las vacaciones, de los viajes, descargar esa aplicación y si van a hacer un viaje en carretera, empezar a mirar qué ha pasado cerca a esos lugares que ustedes van a recorrer. Y es impresionante encontrar que si uno está en Cartagena de paseo, a 1 hora, a 2 horas, la cantidad de masacres y hechos que han ocurrido. Entonces también es un poco conocer la historia del país. Eso también es